Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas, mis chicas, a este último diseño, este último tutorial de esta preciosa colección. Aquí les presento a nuestra hermosa colección de las guerreras K-pop. Así hemos terminado ya con toda la colección, las tres guerreras K-pop, como tanto me lo pedían y muchas de ustedes me lo solicitaban, mis chicas. Ya saben, ya tejimos por el canal y aquí arribita te sale como sugerencia la colección. Ahí en el canal encuentran a esta preciosidad de Rumi que nos mide 33 centímetros. También ahí en el canal acabamos de terminar a Mira, que también quedó supremamente linda, de 33 centímetros. Y pues hoy estaremos terminando con esta preciosidad de Zoe. Así nos ha quedado Zoe, mis chicas. Quedó de unos 32 centímetros, puesto que el cabello de ella no abunda hacia la parte de arriba, sino hacia los lados. Entonces nos quedó de 32 centímetros, está tejida en hilo macramé y con la aguja número 3 milímetros, ¿vale? La lista de materiales la encuentras aquí en la descripción, despliegas el nombre, ahí se abre la caja de información y vas a encontrar los gramos de cada color. También en esa caja de información vas a poder encontrar el patrón escrito para que lo descargues. Adquiere el patrón escrito, te lo recomiendo muchísimo. Nos ayuda también a la par ir tejiendo con el tutorial o si lo deseas guardar para posteriormente tejerlo nuevamente, puedes hacerlo. Me apoyas también a crear más diseños, a seguir compartiéndoles videos, así que les agradezco a aquellas que adquieren el patrón escrito también. Mis chicas, yo feliz de terminar esta colección con Zoe, es una muñeca supremamente linda y está tejida con el mismo cuerpo base con el que trabajamos a las dos anteriores, con unos cambios obviamente para lograr su vestuario. Vamos a necesitar amarillo, negro, un celeste y un tono más claro para su blusa. Yo he utilizado un tono turquesa, me encantó cómo quedó. Igualmente con ese mismo tono hice estos cinturones y el negro de su cabello, su tono piel, los ojitos también ahí en la descripción les dejo de qué milímetros son. Y mis chicas, aquí estaremos trabajando el cuerpo base, todo lo que es su cuerpo base, el pantalón es aparte, así que en la parte 2 estaremos trabajando su vestuario, que es el pantalón, el cabello y demás detalles para terminarla. Y hay una parte 3 que les dejo siempre en la lista de reproducción de transmisiones en vivo del canal. Ahí encuentran la transmisión en vivo del bordado de su rostro. Juntas acabamos de bordar sus ojitos, sus cejas y su boca. Por allá les dejé grabado ese, se los dejé guardado para que cuando la terminen puedan ir y mirarlo como lo hicimos en una transmisión en vivo. En vivo directamente lo hicimos juntas. Puedes escribirme en los comentarios cómo te pareció esta colección, ya que con ella la estamos terminando, así que me encanta leerla siempre, mi chica, me encanta leerla mucho en los comentarios, lo que me escriben, bueno, todo como ustedes me ayudan a crecer también, con el me gusta, con el compartir este video en sus redes, todo eso me ayuda muchísimo. También aquí en la descripción encuentran todos mis enlaces de mis redes sociales para que también vayan y me apoyen por allá, me sigan, dejen sus corazoncitos, sus comentarios, siempre con la mejor vibra, con la mejor actitud en esta comunidad tan linda que hemos creado, mis chicas. Así está tejido el cabello está con una trenza enrollada en los costados, es muy fácil de trabajar, los churquitos, las tiras de cabello sobre su frente, todo está tejido ahí mismo mientras vamos avanzando en el cuerpo. Lo único que tejemos aparte es el pantalón y luego lo colocamos y lo ubicamos. Listo, así queda terminadita. No siendo más, mis chicas, arranquemos con el tutorial, con el paso a paso de esta preciosa Zoe para culminar nuestra colección. Vamos a dar inicio, mis chicas, y vamos a comenzar a tejer el cuerpo base iniciando por su cabeza. Así que yo tengo aquí el tono piel, el que voy a utilizar para su rostro, también para sus brazos, y vamos a iniciar con un anillo mágico. Recuerda, mis chicas, que YouTube nos permite adelantar el video o ponerlo en una velocidad súper rápida si ves que estoy lenta, o ponerlo en una velocidad supremamente lenta si ves que voy muy rápido. ¿Listo? Así que aquí nos permite ajustar la velocidad. También nos permite con nuestros dedos ampliar la imagen, quitar los subtítulos. Si te están estorbando las letricas, puedes desactivarlos. Eso no lo permite YouTube. Los subtítulos sobre todo les ayuda para aquellas que
les gusta leer o estar ahí pendiente del patrón. ¿Listo? Dentro del anillo mágico estoy tejiendo 6 puntos, mis chicas. Ya comenzamos a tejer la ronda número 1 de la cabeza, tejiendo 6 puntos dentro del anillo mágico. Te recuerdo que si eres principiante en los amigurumis, estás tejiendo por primera vez o has hecho muy poquito, si estás apenas aprendiendo, en mi otro canal de Angélica Amigurumis, que el enlace está en la descripción de este video, podrás pulir muy bien la técnica amigurumi, así que te sugiero ir y ver los videitos que les dejo por allá. Sobre todo si necesitan ayuda para costuras, para bordados, bueno. Pasamos a la ronda 2, donde hacemos aumento en todos los 6 puntos. O sea, vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4. En total tienes que tener 12 puntos cuando termines la ronda 2. ¿Ok? 12 puntos. Cuando termines la ronda 2 con los 12 puntos, ya te muestro, pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a iniciar patrones de secuencias o patrones a repetir por toda la ronda, mis chicas. Estas secuencias que yo te voy a indicar en cada ronda la debes repetir hasta que termines la ronda. Y yo te digo cuántos puntos te quedan cuando la termines. Los debes contar, ¿vale? Tenemos acá en la secuencia de la ronda 3 es un punto y un aumento. Vamos a repetir un punto y en el siguiente un aumento, un punto y en el siguiente un aumento. Eso es súper fácil, mi chica, solo es ir repitiendo hasta que terminemos toda la ronda. Y en total en esta ronda 3, repitiendo esa secuencia, te van a quedar 18 puntos. ¿Vale? Yo ya estoy terminándola. Un punto, un aumento. Y esta es la secuencia de la ronda 3. Mira, ya terminé. Pasamos a la ronda 4. Recuerda que todos mis patrones también los puedes tejer en espiral. No necesariamente tienes que subir con una cadena como yo cada ronda, sino que puedes tejerlo en espiral también. Mis chicas, la ronda 4, la secuencia es 2 puntos, un aumento. Y cuando termine son 24 puntos en total. En la ronda 5 la secuencia es 3 puntos, un aumento. Repitiendo hasta el final te quedan 30. En la ronda 6 es 4 puntos, un aumento, que repitiendo hasta el final te quedan 36. En la ronda 7, 5 puntos, un aumento, repitiendo 5 puntos aumento hasta finalizar y te quedan 42 puntos. En la ronda 8, mi chica, 6 puntos aumento y te quedan 48 puntos. Y la ronda número 9, que es la última donde vamos a hacer aumentos, hacemos la secuencia de 7 puntos aumento y nos quedan 54 puntos. Voy a tejer hasta la ronda 9 como te acabo de indicar y te muestro cómo se va viendo la parte ampliada de nuestra cabeza. Así se ve, mis chicas. Así se ve ya cuando hayan llegado a este punto, a la ronda 9. Se ve así de amplia nuestra cabeza. Vamos a trabajar a partir de la ronda 10, rondas de los mismos 54 puntos. Ya no vamos a tejer aumentos, mis chicas. Entonces, a partir de ahora, desde la ronda 10 hasta la ronda 22, en total van a ser 13 rondas. Yo voy a poner el hilito acá del anillo mágico para contar 13 rondas hasta la 22 y tejer estos mismos 54 puntos. No vayan a hacer más aumentos, ¿listo? Para que la cabeza vaya tomando forma y vaya bajando. Cuando ya haya tenido las 13 rondas, vengo y te muestro, mis chicas, y también te digo en dónde vamos a ubicar los ojitos. Los vamos a alistar con sus debidos broches de seguridad y ya te indico en qué ronda los vamos a ubicar. Vamos a tejer esas 13 rondas. Cuando ya tengas las 13 rondas, mis chicas, vamos a ubicar los ojos. Se va a ver así, mis chicas, y los vamos a poner entre la ronda 16 y 17.
contando desde nuestro anillo mágico, y entre esas dos rondas los ubicamos y dejamos unos 7 puntos aproximadamente de separación entre cada ojito. Y ahora vamos a comenzar rondas de disminuciones para que la cabeza vaya cerrando, y a medida que se va cerrando la abertura debemos ir rellenando con firmeza nuestra cabecita. Y vamos ahora a la ronda 23. En la ronda 23 vamos a hacer la secuencia de 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos una disminución. Esa es la secuencia para esta ronda. Y nos quedarán 48 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes para que las repitas. En la ronda 24 vas a hacer la secuencia de 4 puntos y una disminución. Te quedan 40 puntos. En la ronda 25, 3 puntos, una disminución y te quedan 32 puntos. En la ronda 26, 2 puntos, una disminución y te quedan 24 puntos. En la ronda 27, 1 punto, una disminución, nos quedan 16 puntos. Y por último, la ronda 28, hacemos disminución en todos los puntos y te quedan 8 punticos para finalizar la cabeza. Debes repetir estas rondas que te acabo de indicar y te muestro cómo nos queda la cabeza con el relleno bien redondita. Así nos ha quedado ya la cabecita terminada, mis chicas. Terminamos acá en la última ronda con 8 puntos. Le introducimos muy bien el relleno. Si quieren ayudarse de esta herramienta, ya saben que yo se las he mostrado en varias ocasiones. Es una herramienta que me ha servido muchísimo, que la compré por Temu. La pueden adquirir también, o si no, sencillamente con la misma aguja o con unas tijeritas pueden ayudarse para introducir el relleno y que les quede muy bien. Así nos queda la cabeza. He cortado la hebra bastante larguita porque con ella vamos a hacer la nariz posteriormente en nuestro video o transmisión en vivo donde bordamos el rostro. Recuerda que en las transmisiones en vivo puedes encontrar también el bordado de los ojitos y demás que vamos a hacer posteriormente. Vamos ahora, mis chicas, a trabajar las orejitas. Vamos a dejar la cabeza a un lado y las orejitas hacemos dos exactamente iguales. Son muy fáciles de trabajar. Simplemente hacemos dentro del anillo mágico 7 puntos bajos y no cerramos nuestra ronda, sino que la dejamos con una cadenita sin cerrar, y lo que hacemos es cerrar nuestro anillo mágico, jalar la hebra y nos quedan así las orejitas. Hacemos dos para que podamos coserlas posteriormente en la cabeza. Bueno, mis chicas, vamos a iniciar ahora con los brazos. Para los bracitos, en esta oportunidad yo ya tengo el bracito número 1 terminado y voy a hacer contigo el segundo. Así que recuerda que debes repetir este mismo proceso una segunda vez para que tengas tus dos brazos, ¿vale? Como puedes ver, los he trabajado todo el brazo completo hasta el final en el tono piel, el mismo que usamos para la cabeza. Así que vamos a hacer el anillo mágico y en esta oportunidad vamos a introducir dentro del anillo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cuando tengan los 4 puntos, cerramos el anillo y pasamos a la ronda 2. Para la ronda número 2 vamos a hacer 4 aumentos o aumentos en todos los puntos, ¿sí? Si tenemos 4 puntos y hacemos 4 aumentos, vamos a terminar la ronda con 8 puntos. Y pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a hacer los mismos 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Si alcanzas a notar, ya la pieza se nos está cerrando o se nos está encocando, entonces debemos voltearla o ponerla por el derecho. Y pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 vamos a hacer una disminución, pero la vamos a hacer primero tejiendo 3 puntos y luego sí tejemos una disminución. Y luego tejemos 3 puntos para terminar la ronda. 1, 2 y 3. Aquí nos quedan 7 puntos porque hicimos una disminución. Y a partir de ahora, desde la ronda número 5, vamos a hacer esos mismos 7 puntos, ¿vale? Vamos a tejer desde la ronda 5 hasta la ronda 19. En total serían 15 rondas. ¿Listo? Vamos a tejerlas todas con los mismos 7 puntos. Vamos a ir rellenando, la verdad solo vamos a rellenar la parte baja, o sea la parte de la mano, y el resto yo no lo relleno porque tengo un hilo acrílico y es bastante firme, pero si tú tienes un hilo que es un poco más suave, 100% algodón, puedes rellenar hasta la mitad del brazo, ¿vale? Y al final ya te muestro cómo vamos a cerrar nuestro bracito. Cuando ya tengas el brazo, mis chicas, ya rellené un poquito la parte de abajo, vamos a cerrar la abertura y lo vamos a hacer tejiendo 3 puntos bajos, pero atravesando de este extremo al otro. O sea, de un punto al otro para cerrar, para que el huequito no nos quede abierto. 1, son 3, 2 y 3. Hago una cadeneta y cortamos la hebra larguita para que también podamos con ella coser al cuerpo, ¿vale? Y realizas el otro bracito exactamente igual a como hicimos este. Vamos a hacer ahora, mis chicas, la parte de las piernas. Vamos a trabajar una pierna, luego la otra y vamos luego a unir ambas piernas para trabajar el cuerpo. Yo ya hice la primera pierna, igual que con los brazos debes trabajar la segunda exactamente igual a como te voy a indicar acá. Esta es la primera que yo realicé, mira la curvatura tan linda que tiene, la rodilla, todo, así como hemos realizado las demás guerreras Keipo. Y aquí, mis chicas, vamos a trabajar en amarillo la suela, luego el tenis o el zapato en negro, le hacemos un bordito a la bota del zapato y luego trabajamos todo el resto en tono piel, ¿vale? Vamos a hacer otra exactamente igual. La que voy a hacer para mí es la pierna número 2, así que cuando la termine no voy a cortar la hebra porque debo unir a esta primera para comenzar las rondas del cuerpo, ¿listo? Entonces vamos a hacer esa pierna exactamente igual a esa. Recuerda que debes repetirlo. Aquí tengo 5 cadenas al aire y me devuelvo desde la segunda cadena trabajando 3 puntos. 1, 2, 3. En el último o en la última cadena voy a hacer 4 en ese mismo lugar. Y ahora voy a trabajar por la parte baja de las cadenas. Voy a hacer 2 puntos. 1, 2. Y me queda el último y ahí realizo 3. 1, 2, 3. En total esta ronda 1 tenemos 12 puntos. Se ve así. Pasamos a la ronda 2. Empezamos tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer 2 aumentos. Ay, ya. 1. Y mi segundo aumento. 2. Ahora hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos ahora 2 aumentos para terminar.
y en total tenemos 16 puntos. Así se ve la suela de nuestro zapato. Vamos a hacer en la ronda 3 puntos deslizados para darle firmeza al borde de la suela o al borde del zapato. Hacemos puntos deslizados por todo alrededor y vamos a alistar el hilo negro porque ya la siguiente ronda vamos a trabajar con negro. Yo ya corté el hilo amarillo, mis chicas, y ahora vamos a trabajar tomando hebra trasera de los puntos de la ronda 2. Los puntos deslizados no los vamos a tocar, entonces giramos así un poquito, levantamos la pieza, aquí se ven los puntos traseros, tomamos la hebra trasera y voy a introducir el hilo negro allí. Y a partir de ahí comienzo la ronda número 4. Vamos a trabajar, si teníamos 16 puntos, vamos a tejer 16 puntos, pero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera. Así. Cuando terminemos, vamos a trabajar unas disminuciones en la parte del frente que les estaré indicando en la ronda 5. Vamos a trabajar la ronda 5 tejiendo primero 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Vamos a tratar de hacer estas disminuciones, mis chicas, un poquito ajustadas para que no se nos vea huecos o espacios entre los puntos. 2 y me falta una disminución. Ajusto 3. Y ahora voy a tejer 7 puntos para terminar la ronda. En total deben de quedar 13 puntos en esta ronda. Te voy a indicar la ronda número 6. En la 6 vas a empezar con 3 puntos, realizas 2 disminuciones y terminas con 6 puntos. En total en la ronda 6 nos quedan 11 puntos en total que vamos a trabajar, mis chicas, en la ronda 7. La ronda 7 solamente trabajas los 11 puntos que nos quedan en la ronda 6. Terminada, mis chicas, la ronda 7 pasamos a la ronda 8 donde vamos a introducir el tono piel. Si te fijas, no he cortado el hilo negro, lo he dejado por delante, mis chicas, porque con él más adelante vamos a trabajar el bordo del zapato. Entonces, cuando ya tengamos un poquito más avanzada la pierna, retomamos acá. Vamos a enhebrar el hilo tono piel y vamos a trabajar la ronda 8 con los mismos 11 puntos que ya tenemos. Pero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera para que nos quede esa hebra delantera y de ahí poder trabajar la ronda del bordo del zapato. ¿Listo? Tomando esa hebra delantera. Es que a veces se me enredan las palabras. Entonces, mis chicas, aquí ya llevo 1, 2, 3, 4 puntos tomados por hebra trasera. Voy a terminar la ronda y esto lo dejamos ahí. ¿Listo? Esta hebra la dejamos ahí. Vamos para la ronda 9. Les voy a indicar cómo la vamos a hacer. Vas a trabajar en la ronda 9, 9 puntos primero, haces un aumento y terminas con un puntico. Ahí tenemos 12 puntos en total. En la ronda 10 vas a hacer otra vez 9 puntos, luego 2 aumentos y un puntico al final y te quedan 14 puntos. Luego, mis chicas, en la ronda 11 vamos a trabajar esos mismos 14 puntos. Esto lo vamos a hacer, mis chicas, aún sin haber rellenado el zapato ni la pierna porque se nos facilita mucho más sin relleno. La ronda número 12 la he trabajado tejiendo 11 puntos, un aumento y terminando 2 punticos. Nos quedan 15 puntos en total ahí. Y a partir de la ronda 13, mis chicas, hasta la ronda 18, serán 6 rondas en total, vamos a trabajar estos mismos 15 puntos que tenemos. ¿Listo? Pero antes de empezar, desde esa ronda 13, voy a trabajar, porque ya trabajamos un poco de la pierna, para hacer el bordo del zapato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues solamente vamos a introducir en la hebra delantera
que terminamos ahí en ese cambio de color. Y vamos a, con la hebra negra que habíamos dejado en espera, trabajamos una ronda de punto bajo, mis chicas. Si aquí en estas rondas teníamos 11 puntos, pues vamos a trabajar esos 11 puntos que habían ahí, tomando esa hebra delantera. Vamos a hacer punto bajo por todo alrededor del zapato. Cuando termines, pues solamente cortas la hebra, ¿listo? No tiene mucha ciencia. Hacemos esta rondita y al terminar cerramos ronda y cortamos hebra. Y luego retomamos aquí, mis chicas, en el punto de la pierna aquí. Como te dije, vamos a hacer 6 rondas. Y ahí sí podemos rellenar el zapato, que nos quede así como este, bien rellenadito, dándole la forma donde hicimos las disminuciones. Así se ve el bordito. Vamos a hacerlo. Terminada la ronda, mis chicas, pasamos a la ronda 19. Vamos a hacer unas disminuciones. ¿Listo? Vamos a tejer 11 puntos. Yo rellené ya un poquito la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones, 1 y 2. Nos quedan en total 13 puntos en esta ronda. Te voy a indicar la siguiente ronda. En la ronda 20 vas a tejer 2 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, un punto y terminamos con una disminución. En esa ronda 20 nos quedan 10 puntos. Vamos a trabajar la parte de la rodilla, mis chicas, y en la ronda 21 vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacemos 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Y luego hacemos 4 puntos más. 1, 2, 3 y 4. En total vamos a tener 12 puntos. La ronda 22 vamos a tejer estos mismos 12 puntos. En la ronda 23 vamos a hacer 2 puntos, un aumento, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Y nos quedan 13 puntos en total. Y esto lo vamos a trabajar en la ronda 24. Vamos a hacer 13 punticos en la ronda 24. Así se ve la pierna, mis chicas, ya con todo lo que hemos avanzado. Vamos a rellenar muy bien, dándole la formita. Acuérdense que la forma también la damos en el momento en que estamos introduciendo el relleno. Pasamos a la ronda 25 y vamos a hacer unos aumentos. Vamos a trabajar en la secuencia de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y hacemos aumento. Y lo repetimos hasta el final. Cuando termines te va a quedar un punto solito, lo vamos a tejer y nos quedarán 16 puntos en total. ¿Vale? Esa será la ronda 25. Ahora te voy a indicar la siguiente ronda, la ronda 26. Vamos a tejer esos mismos 16 puntos que nos quedan ahí. Y para la ronda 27 haremos el patrón de 4 puntos aumento. Repetimos y también al final nos queda un puntico solo que lo vamos a tejer y completaríamos 19 puntos en total. Cuando termines esa, mis chicas, pasamos desde la 28, desde la ronda 28 hasta la ronda 32. Vamos a hacer esas 5 rondas, 28, 29, 30, 31 y 32. De esos mismos 19 puntos. Esas 5 rondas las vamos a tejer con 19 puntos. Cada una de ellas, ¿listo? Y esta es esta parte donde vamos a ir ya llegando al final, ampliando el largo de la pierna.
Ya he realizado esa ronda, mis chicas, vamos a rellenar muy bien y vamos a pasar a la ronda número 33. Vamos a realizar la secuencia de 7 puntos y una disminución. Yo ya tejí los 7 puntos y ahora voy a hacer la disminución. Y lo volvemos a repetir. Tejemos 7 puntos y luego hacemos una disminución. La ronda la terminamos con un puntico solito. Y luego, mis chicas, nos quedan ahí 17 puntos. Vamos a introducir ahora el hilo, el que vamos a usar para su pantalón. En este caso voy a usar este celeste. No es un celeste tan claro, es uno más oscurito. Y vamos a trabajar la última ronda, que será la ronda 34, con ese tono, con el tono celeste, para que comencemos el cuerpo. Cortas la hebra, pero cuando realices la segunda pierna no la cortes y unimos a la primera. ¿Listo? Ve y realiza la segunda. Entonces ahí terminaríamos el cuerpo, lo rellenamos, que diga, ay mis chicas, ahí terminaríamos la pierna, lo rellenamos muy bien y empezaríamos a trabajar el cuerpo, ¿vale? Entonces voy a hacer esa última rondita de azul y comenzamos el cuerpo juntas. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Cuando ya tengamos la segunda pierna, mis chicas, vamos a empezar a trabajar el cuerpo y vamos a ubicarnos con puntos deslizados en la parte interna de la pierna, lateral interno. ¿Cómo sabemos hasta dónde? Pues oprimimos un poquito la pierna en las esquinas teniendo en cuenta la ubicación del zapato hacia adelante y ese puntito que queda ahí, hasta ahí debemos llegar. En mi caso debo realizar 5 puntos deslizados hasta posicionarme ahí. Y lo mismo vamos a hacer con la otra pierna para saber en dónde debemos ubicar el punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando ya llego, aquí se me salió una hebra. Cuando ya llego a ese lugar voy a unir con una cadena, voy a realizar una cadenita y uno con punto deslizado a la siguiente. También cerrándola un poquito para mirar qué punto es el que debo tomar. Y recordando que ambas piernas o pies me queden hacia adelante y yo esté en la parte de la espalda. Aquí voy a hacer un punto deslizado y voy a comenzar la primera ronda del cuerpo. Ya unimos ambas piernas. Ahora vamos a tejer puntos sin aumentos ni disminuciones, tejiendo primero una pierna, todos los puntos que tenemos en una pierna. Pues en esta pierna damos todo alrededor y cuando lleguemos al centro tejemos el punto que tenemos en la mitad en la cadena y luego tejemos toda la segunda pierna y tejemos por detrás el punto también en la cadena por la parte de la espalda. Ahí cuando termines esta primera ronda tendrás 36 puntos. Vamos a tejerla hasta la ronda 4. Vamos a tejer 4 rondas de esos 36 puntos. Teniendo ya, mis chicas, esas rondas, vamos a la ronda 5 y vamos a trabajar unas disminuciones para ir formando la cintura. Entonces vamos a tejer 7 puntos y una disminución. Yo ya tejí los 7 puntos. Luego vas a trabajar 8 puntos. Bueno, para no hacerlo largo. Cuando tengas los 8 puntos haces una disminución, luego tejes 7 puntos, una disminución y terminamos tejiendo 8. En total en esa ronda 5 tenemos 33 puntos. Te voy a indicar la ronda 6 antes de pasar al hilo negro para hacerle el bordo del pantalón, por decirlo así. En la ronda 6 vamos a hacer 6 puntos, 2 disminuciones, 2 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, 2 puntos y 2 disminuciones. En total nos quedan 27 puntos cuando terminemos ahí y vamos a listar el hilo negro.
Aquí vamos a cortar la hebra, mi chica, si he dejado el último punto sin terminar, y vamos a unir con el hilo negro para hacer el cinturón o la parte como de la cintura del pantalón. Vamos ahora a trabajar, mis chicas, tomando la hebra trasera y vamos a realizar puntos deslizados solo tomando la hebra trasera de los puntos. Estos puntos deslizados en negro son los que nos hacen que se vea mejor el cambio de hilo en la cintura y nos queda la hebra delantera azul. ¿Listo? Vamos a hacer, esa sería la ronda 7. Para la ronda 8, mis chicas, vamos a hacerlo tomando la hebra trasera de los puntos negros deslizados que estamos acá realizando. ¿Listo? La hebra trasera de esos puntos negros. Y vamos a trabajar 6 puntos, una disminución. Y luego vamos a hacer 3 repeticiones de 2 puntos y una disminución. 3 repeticiones, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución por 3 veces. Y terminamos con 7 puntos. Ahí serían 23 en total. Y vamos a trabajar la ronda 9 con esos 23 puntos. Ahí lo hacemos. Solo los 23 puntitos. Aquí tenemos, mis chicas, ya lo que hemos realizado como cinturón y vamos a introducir el tono piel en la ronda 10. ¿Listo? Vamos a cortar el hilo negro y aquí en el último punto voy a introducir el tono piel. Nuevamente vamos a trabajar en piel y vamos a realizar puntos deslizados en esta ronda 10, pero tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a continuar con punto deslizado así por toda la ronda, tomando hebra trasera. Posteriormente en la ronda 11, mis chicas, vamos a trabajar 5 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento y terminamos con 6. En total 25 puntos. La ronda 12 la vamos a hacer con esos mismos 25 puntos que quedan ahí, ¿vale? Y la ronda 13, 6 puntos, aumento, 11 puntos, aumento, 6 puntos. En total 27. Esas rondas, mis chicas, son las únicas que vamos a trabajar en tono piel, ¿vale? Las únicas que vamos a hacer en tono piel. Ya luego empezaremos a trabajar la parte de su topcito, así que vamos a hacerlas como te las acabo de indicar. Y vamos a rellenar muy bien la cadera, mis chicas, sobre todo estas partes laterales, la parte de aquí de la unión de las piernas también debe estar muy bien rellenadita. Qué hermoso, mis chicas, ver cómo va tomando forma nuestro cuerpo, ¿cierto? Miren eso. Mis chicas, vamos a cortar el hilo piel porque vamos a empezar el top. Voy a empezar a trabajar lo que es la blusa. He tomado otro azul, este es como un azul turquesa, es diferente. Y vamos a trabajar, esta sería la ronda número 14, si no estoy mal. Entonces vamos a trabajar tomando hebra trasera, como hemos hecho en los anteriores cambios de color o de hilo. Y vamos a trabajar, mis chicas, puntos deslizados. Primero una ronda de punto deslizado. Entonces tomando hebra trasera, haciendo punto deslizado por todo alrededor. ¿Listo? Cuando terminemos esa ronda pasamos a la ronda 15 y vamos a trabajar también tomando hebra trasera, mis chicas, pero ya de los puntos deslizados. Entonces aquí en la ronda número 15 vamos a hacer 11 puntos tomando hebra trasera, ¿no? Del punto deslizado. Y cuando tengan los 11 puntos vamos a hacer 2 repeticiones de un punto y un aumento. Un punto, un aumento y volvemos a hacerlo. Un punto y un aumento. Ahora vamos a tejer un punto solo. Y volvemos a repetir un punto, un aumento 2 veces más. Un punto, un aumento, otra vez, un punto y un aumento.
Y ahora vamos a tejer 7 puntos para terminar toda la ronda. Y nos quedarán 31 en total. ¿Listo? Te voy a indicar la siguiente ronda, mis chicas. Pasamos a la ronda 16, 17 y 18. Vamos a hacer 3 rondas. Vamos a trabajar estos mismos 31 puntos que nos quedan acá, tejiendo esas 3 rondas. Vamos a hacer, mis chicas, una ronda más de este hilo azulito, este turquesa, y vamos a hacer la ronda 19 de la siguiente forma. Vamos a trabajar 11 puntos que ya tejí y vamos a tejer ahora 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Hacemos un punto solo y volvemos a repetir 3 disminuciones y terminamos con 7 puntos la ronda. En total tendremos 25, mis chicas, y vamos a cambiar de hilo para poder trabajar el negro, el bordito. Terminada esa ronda, mis chicas, ya tengo el hilo cortado y voy a introducir el hilo negro para hacer un acabado, un terminado al toque, y lo vamos a hacer realizando puntos deslizados de hilo negro, pero tomando hebra delantera. Ojo con eso, mis chicas, porque a veces se me confunden y entonces no nos queda igual el acabado. Entonces debemos prestar atención cuando es hebra delantera, cuando es hebra trasera, y así podemos dejar un terminado mejor. Entonces en esta oportunidad estamos haciendo hebra delantera. Luego, mis chicas, en la siguiente ronda ya vamos a introducir el hilo piel. Vamos a listar el tono piel y vamos a trabajar, que sería, esta es la ronda 20, la siguiente sería la ronda 21, donde vamos a trabajar tomando hebra trasera, pero no de los puntos deslizados, los vamos a dejar sin tocar. Vamos a levantar así un poco y vamos a buscar la hebra trasera, pero de los puntos bajos anteriores, porque aquí estamos tomando la hebra delantera, ¿no? Entonces ahí nos va a quedar la hebra trasera del tono celeste para poder trabajar en tono piel las siguientes rondas. Recuerda que debes ir rellenando nuestra pieza, nuestra parte del busto, del pecho, para que no se nos dificulte luego rellenar cuando estemos cerrando. Vamos a cambiar de hilo. Yo ya corté el hilo negro, mis chicas. Voy a jalarlo un poco para que no nos quede amplio, y con el hilo piel voy a enhebrar, voy a sacar ese hilo y vamos a empezar a trabajar como te indicaba, tomando esa hebra trasera y escondiendo esas hebras también. Vamos a trabajar, mis chicas, en esta ronda 21, 8 puntos primero. 1, buscando esa hebra trasera. 2, 3, así completamos 8 puntos. Listo, y vamos escondiendo. Luego de tener esos 8 puntos, vas a hacer una disminución, luego 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución y 3 puntos. En total serán 22 puntos. ¿Listo, mis chicas? Les voy a dar las indicaciones para las otras rondas y vamos a ir cerrando. Vamos a rellenar. En la ronda 22 vas a hacer la secuencia de un punto a una disminución por 7 repeticiones y terminas con un punto solo y nos quedan 15 puntos ahí en la ronda 22. En la ronda 23 nos quedan, mis chicas, 3 puntos y una disminución como secuencia. La repetimos y tenemos 12 en total. Y en la ronda 24 hacemos esos mismos 12 puntos, mis chicas. Y ya para terminar en la ronda 25 vamos a hacer un punto, una disminución hasta terminar, porque debemos terminar con 8 puntos. Recuerda que tenemos 8 punticos aquí en la cabeza y debemos terminar aquí con 8 puntos en la ronda 25 para coser. Y recuerda introducir el soporte interno para que la cabeza no se nos caiga. Puede ser un palito de balso, puede ser un tubito de plástico, puede ser hasta, bueno, lo que tengan, una silicona, una barra de silicón. La idea es que vaya desde el cuerpo hasta la cabeza el soporte.
Vamos a tejer esas rondas que te acabo de indicar y te muestro ya bien rellenadito cómo nos quedaría. Necesitamos hacer los detalles, el pantalón y muchas otras cositas para avanzar. Al terminar la ronda, mis chicas, vamos a rellenar muy bien. Mira cómo rellenado bastante bien el pecho, el busto, y nos queda de esta forma como en relieve los puntos deslizados negros. Rellenamos muy bien hasta el final y corté la hebra larguita porque debemos coser a la cabeza. ¿Listo? Posteriormente con el soporte estaremos cosiendo la cabeza. Vamos a trabajar la parte del pantalón, mis chicas. Recuerden que los bracitos van cosidos a los costados, ¿listo? Eso sí es algo muy sencillo. Recuerda que si no sabes coser los amigurumis, es primera vez, en mi otro canal secundario que se llama Creative Crochet desde cero, vamos y ahí están varios tutoriales para las personas que están empezando, para cómo coser una pieza a la otra, como la cabeza al cuerpo, como el brazo al cuerpo. Ahí hay varios tutoriales, listo, para que vayan, lo miren y repliquen eso con este diseño. Mis chicas, para avanzar vamos con el pantalón, pero quiero dejar hasta acá la parte 1, mis chicas, y ya en la parte 2 continuar con lo que es el pantalón y el cabello y los demás detalles que la verdad son muy sencillos de realizar para dar la culminación al diseño. Entonces vamos a coser estas piezas, vamos a coserlas y en la parte 2 estaremos haciendo el pantalón. ¿Listo? En la parte 2 estaremos haciendo igualmente como hicimos las piernas, el pantalón y uniendo ambas mangas. Primero trabajaremos desde las mangas. Así que espero que les esté quedando súper linda, yo sé que sí. Para poder terminar esta colección de las 3 guerreras K-pop tenemos que pasar a la parte 2, mis chicas. Gracias por tejer todo esto junto conmigo. Este es el cuerpo base, la terminación del cuerpo base, y nos vemos en la parte 2. Besitos.